É um prazer apresentar Pablo Cosgaya. Hola. Bueno, como verán, mi portugués es muy malo. Voy a tratar de hablar lento para que se comprenda mejor. Y en un sentido contrario, voy a tratar de ir un poquito más rápido para terminar lo antes posible y no atrasar la finalización del evento. La presentación que voy a hacer es de un grupo colectivo que se llama Omnibus. Es una experiencia grupal que surgió de un modo bastante casual. Y lo que quiero contarles no es algo que tenga un fin evangelizador, no quiero decirles que esta es la única manera de hacer las cosas, sino que es la manera que nosotros encontramos, una oportunidad que tuvimos, un grupo de diseñadores que compartimos una historia de producción grupal y colectiva en muchos aspectos. Empezamos trabajando intuitivamente, haciendo tipografía, como muchos de ustedes. Somos también diseñadores gráficos que usamos tipografía, como muchos de ustedes. Y somos profesores de tipografía, como seguramente varios de ustedes. Entiendo que pertenecemos a una ya segunda generación. No soy, como dijo Marconi, viejo en diatipo. Digamos que soy simplemente un viejo, pero no soy de los más viejos. Entonces me encuentro como en una segunda generación. Y la idea era reflexionar con ustedes sobre tres aspectos que considero que han formado parte de nuestra experiencia en Omnibus, que por un lado es la producción de tipografía, cómo producimos tipografía, cómo distribuimos esos productos y finalmente qué catálogo tenemos o qué catálogo queremos tener o qué catálogo resultó de nuestra experiencia. Este es el equipo, digamos, fundador, que no es un equipo que arrancamos todos juntos, sí empezamos los tres del medio, Héctor Gatti, Marcela Romero y yo, que vivimos en la misma ciudad, que es una ciudad no tan conocida de Argentina, que se llama Rosario. Y tanto Héctor como Marcela como yo, hace mucho tiempo que estamos apasionados por la tipografía y vamos avanzando en una experiencia sin demasiados antecedentes que nos puedan servir de guía, porque o bien no existen, o si existen son de una cultura muy diferente a la nuestra. A partir de arrancar con el proyecto, lo que sucedió es que tuvimos la oportunidad de vender tipografías de una manera diferente a la tradicional, que es vender tipografías para que sean libres. Nos pusimos en contacto con un cliente, o ese cliente se puso en contacto con nosotros, para distribuir tipografías libres en la web, que era una manera de distribuir tipografía que no conocíamos y que como profesores nos pareció muy interesante que nuestros alumnos que necesitaban tipografías con licencia pudieran usarlas en su aprendizaje cotidiano, en sus ejercicios. Cuando empezamos a trabajar con este cliente, ese cliente nos propuso un método de producción, porque éramos varios diseñadores que íbamos a producir simultáneamente en todo el mundo, y de algún modo teníamos que poner en común una manera de trabajar que yo sé que el cuadro no se lee, así que lo puedo resumir en estas 4 etapas. Una primera etapa de planificación que tiene que ver con para qué es la fuente, o para quién, o a qué necesidades responde.
Básicamente todas las fuentes que íbamos a producir tenían que poder funcionar en la web, tenían que poder funcionar en Internet. Y no estábamos seguros de que nuestras primeras fuentes, que ya estaban diseñadas, pudieran funcionar en la web. Entonces, el primer trabajo fue asegurarnos de que esas fuentes que ya teníamos diseñadas pudieran funcionar en la web. La segunda etapa es una etapa de diseño. Esto ya es una cuestión más general, no tiene que ver con el lanzamiento, sino con trabajos que hemos ido haciendo después. Nosotros, cómo abordamos un desarrollo tipográfico, que es bastante, no lo voy a repetir porque de algún modo es algo que ya se ha mencionado en otras presentaciones anteriores, pero es tomar grupos de letras, las letras redondas, las letras rectangulares, las letras diagonales, y trabajar con algunas letras representativas y luego expandir ese sistema una vez que uno está seguro de ese diseño. Hay una etapa de programación que describió bastante bien Bruno, que él de algún modo lo llamó ingeniería, ¿sí? Tiene que ver con aspectos que no son tan artísticos, digamos, sino que son los aspectos que están por detrás para que esa cuestión visual funcione efectivamente. 5 minutos me quedan ya. Y finalmente, una vez que uno tiene la fuente diseñada y programada, la tiene que probar, tiene que asegurarse de que funcione en distintas plataformas, sistemas operativos, que funcione tanto en la web, que funcione en impresión, que pueda funcionar en un sistema operativo Windows muy antiguo, porque por ahí es para un cliente determinado, o en un sistema especial. Y también, una vez que la fuente está probada, hay que lanzarla, hay que anunciar que esa fuente está en el aire o está disponible. En este lanzamiento, una de las cosas que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con las fuentes que tienen muchas variables producto de interpolación, los usuarios no entienden para qué tantas variables. Esa es una tarea muy importante, tiene que ver con lo que hace un rato mencionó Marconi, que los diseñadores de tipografía estamos como encerrados mostrándonos nuestros productos a nosotros mismos y vemos muy poco qué le ocurre al usuario. Para eso es importante que el lanzamiento de la fuente tenga en cuenta qué necesidad responde, y si bien no va a poder prever todos los usuarios, porque los usuarios son imposibles de imaginar, por lo menos explique cuestiones básicas de para qué son hechas las fuentes y a qué público en foco se dirige. Como producción colaborativa, nosotros trabajamos en 3 grandes áreas. El área de producción propiamente dicha de la fuente, trabajamos con Glyph, que no es un programa libre, sino que es un programa en el que tenemos una licencia privativa, compramos licencias. Trabajamos con GitHub, que es una plataforma, ya lo mostró al principio de la jornada, se explicó, es una manera de compartir un producto entre un grupo de personas donde distintos operadores pueden introducir modificaciones a través de un cronograma o un plan de trabajo. Nosotros estamos distribuidos en distintas partes, somos 3 en Rosario, pero hay otras 4 personas que están en distintas partes del mundo y necesitamos acomodar qué va a hacer cada uno en qué horario, y en GitHub vamos dejando mensajes de lo que vamos haciendo. Y finalmente Behance es una de las plataformas que usamos, no es la principal, pero usamos varias. Sirve también para poder mostrar modelos de aplicación de la fuente. Otro uso es el sitio web que tenemos. Respecto a la distribución, antes de la creación de Omnibus, habíamos hecho una experiencia con un compañero que se llama Eduardo Tuni, de publicar una tipografía que se llama Loreto en el año 2003,
en MyFonts, y era una tipografía en la que habíamos puesto mucha dedicación, muchas expectativas. Quizás éramos demasiado jóvenes en ese momento, pero lo cierto es que para nuestras expectativas esa publicación fue realmente intrascendente. No tuvimos ningún tipo de devolución. Creo que alguna vez vendimos una licencia o dos. Por lo tanto, no consideramos demasiado atractiva la manera de distribución comercial tradicional. También me gustaría decir que el mercado tradicional de distribución está en este momento marcadamente concentrado. De algún modo u otro, la mayoría de las distribuidoras pertenecen a una sola empresa. Y esa empresa se encarga tanto del diseño, como de investigación, como producción, postproducción, pruebas y test. Hace todo, pero tiene distintas caras. Por ejemplo, FontShop pertenece a esa empresa. FontFont fue comprada por esa empresa. Entonces, nuestra perspectiva respecto a esa manera de comercializar nuestro producto no va por ese lado. Va más quizás pensando en nuestros colegas diseñadores iguales a nosotros, o en los alumnos, o en otros profesores. Estamos creando un público, o creemos en un público diferente que quizás no es el público al que apuntan este mercado tradicional. Quedan empresas independientes, pero son independientes en el sentido de que producen de manera independiente. Pero en general la mayoría de estas empresas, directa o indirectamente, distribuyen a través de esta empresa principal. Hace poco salió un trabajo de TypeWolf donde muestra qué empresas tipográficas independientes quedan. Según ese trabajo quedan 24. Y quería mencionar también que cuando FontShop fue adquirida por Agfa Monotype, no dijeron Agfa Monotype compró a FontShop, sino que dicen FontShop se une a Monotype. Respecto a las licencias, creemos en las licencias. Nosotros enseñamos en donde somos profesores, que las tipografías tienen licencias, pero enseñamos que hay varios tipos de licencias de uso. La mayoría de las licencias de uso que tenemos en Omnibus son libres, es decir, se pueden usar incluso para trabajos comerciales sin pagar. Esas tipografías nosotros consideramos que ya están pagas, ya recibimos dinero por ellas. Tenemos algunas tipografías que tienen licencias mixtas. Suelen ser en los casos de que clientes nos encargan tipografías y nosotros les decimos, pueden ser exclusivas para ustedes durante un periodo y luego se vuelven libres. Es cuestión de estudiar un poco el negocio, argumentar con el cliente y tener claro qué objetivo tiene uno para trabajar. Los espacios de distribución en los que nosotros trabajamos principalmente son Google Fonts, Fontskirrel y desde nuestro propio sitio. En el sitio de Omnibus pueden encontrar algunas tipografías que dicen Work in Progress que no están para bajar. Son tipografías en las que todavía estamos terminando de probar algunas cosas, pero para aquellas personas que están realmente muy interesadas en probarlas, pueden escribirnos. Esto es rápidamente el catálogo en el que estuvimos trabajando estos años. Omnibus fue creada en 2011, estamos cumpliendo 5 años, tenemos 4 años y medio. Estas fueron nuestras 4 primeras tipografías. Chivo ya estaba diseñada, Rosario también. Sansita fue una primera prueba y una también. Una es una tipografía de Jorge de Buen. Sansita la diseñé yo y Rosario y Chivo son de Héctor Gatti.
Las dos tipografías tenían un destacado en letras latinas 2004 y fueron uno de los argumentos que nos permitieron promocionar esas tipografías para que nuestro cliente se entusiasmara con ellas. Estos son usos. Creo que es importante que los diseñadores de tipografía comprendan la importancia que tiene mostrar las tipografías en uso. ¿Para qué sirven? A veces los usos son reales porque son capturas de pantalla posteriores al uso, o en algunos casos son simulaciones de uso que invitan a los potenciales usuarios a que conozcan qué posibilidades tiene la tipografía. En el año 2012 surgieron dos de los proyectos más interesantes hasta ahora en nuestra historia, que son Archivo Narrow, que es una tipografía que está diseñada sobre un ancho que nos fue dado por el cliente. El cliente nos dijo, todas las letras tienen que tener estos anchos, esta medida. Y nosotros tuvimos que dibujar adentro de esa medida. Entonces la tipografía, por un lado, tiene una forma, pero mide un ancho determinado, y si no medía eso, no servía. ASAP tiene la particularidad de que mantiene el mismo ancho independientemente de la variable. Todas las variables, bold, italic, irregular y bold italic, tienen exactamente el mismo ancho. Entonces, esto sirve en web para, por ejemplo, menúes. Es algo que nosotros no sabíamos que podía servir para eso, pero descubrimos que cuando uno usa en el mouse over bold, no cambia de ancho. Y eso hizo que esta tipografía fuera muy exitosa en web. Es algo que fue casual, esa función. Surgió la posibilidad de expandir Sansita. Estos son algunos sitios que usan estas tipografías y hay un uso de Sansita en embalaje. En el año 2013, Typekit nos propuso hacer una versión especial de Rosario, adaptada con un tratamiento de hinting especial para la colección que ellos usan. Una empresa de seguros nos encargó una tipografía corporativa. Estos trabajos son marcados con otro color diferente porque no son trabajos tradicionales, tienen unas licencias especiales que tuvimos que conversar puntualmente con cada cliente. Continuamos la expansión de Sansita y surgieron dos trabajos de tipo experimental con dos amigos que nos permitieron pensar en un catálogo más amplio que el catálogo que veníamos trabajando. En el año pasado tuvimos una expansión importante de nuestras variables a partir de que una editorial nos encargó una variable especial de ASAP. Unas investigadoras españolas nos propusieron hacer una versión pictográfica para ASAP también. Y surgió un proyecto muy interesante que no voy a describir ahora, podrá ser para otro diatipo. Que es hacer tipografías para lenguas de la India, para escritura Devanagari, que es un desafío absolutamente complejo que implicó una mayor vinculación con otros personajes que intervinieron en el desarrollo de la fuente y que también está publicada en forma libre y puede servir para que se use si quieren estudiar cómo funciona una tipografía de otra lengua. En este caso, lenguas de la India que usan la escritura Devanagari. Completamos la expansión de Una, completamos la expansión de Chivo. Nosotros tenemos dentro de la producción lo que llamamos ampliación, cuando ampliación es más caracteres para más lenguas dentro de la misma familia, o expansión cuando hacemos variables, que eso es parecido a lo que explicó Bruno. Estos son los ejemplos. Probamos ahora una versión de ASAP condensada. Esta es la versión de Devanagari, que se llama Haldi, que es un nombre que significa lo mismo que ASAP, quiere decir pronto en hindi. Y para este año
estamos completando 5 proyectos, una versión regular de archivo que cumple con los mismos anchos que cumple la versión narrow en la versión que no es narrow de ese original. Completamos la expansión de las otras fuentes. Estamos probando la versión condensada de ASAP. Tenemos 2 tipografías para ediciones web o impresas como Faustina y Manuale, y estamos trabajando en una superfamilia que se llama Zaira, que tiene 28 variables. En este caso, el desafío más grande, además de dibujar la letra, de hacerla, es cómo probar que funcione. Voy a terminar antes incluso. Y cómo hacer para que, además de que funcione, se entienda para qué sirven tantas variables. Posiblemente, si esta fuente se publica, no se publique con tantas variables. Es demasiado confuso para muchos usuarios que una fuente tenga tantas variables. Acostumbramos a entregar las tipografías, aún las que están en proceso, a amigos, a clientes, a personas interesadas, para que nos prueben la tipografía, para que nos señalen qué funciona y qué no funciona, como una manera de expandir nuestro aprendizaje con la devolución, con el feedback que nos hacen los usuarios. En este caso son tipografías que la del centro y la de la derecha son tipografías de texto para periódico o para libro, y la otra es para un annual report. En síntesis, en estos 4 años, nosotros produjimos 19 familias tipográficas, 107 fuentes y muchos caracteres. Quisiera relacionar un poco esta presentación con algunos de los temas que se hablaron acá. Estoy realmente impresionado por la calidad de la organización del evento, por la selección temática, por el debate que hubo en la mesa académica. Creo que no quiero ser tan optimista, que crean que soy ingenuo, pero siento que estamos ante un potencial enorme en Latinoamérica. Siento que no tenemos que salirnos de la mirada latinoamericana, porque en la mirada latinoamericana hay un potencial que es mucho mejor que cada país solo. En eso, iniciativas como Diatipo, como Tipos Latinos son muy importantes, porque cuando uno va a Europa o Estados Unidos, uno no es de Amapá o de Rosario o de Colombia o de algún lugar, sino que uno es latinoamericano. O dicen sudaca, ¿no? Aunque sea mexicano, ¿no? Un mexicano no es sudaca porque es del norte, pero aún en Europa un mexicano es sudaca. Esa mirada que nos devuelve el otro es lo que a mí me hace sentir que nosotros tenemos muchas cosas en común que tenemos que explorar desde la manera de probar nuevas formas de distribución, desde la manera de probar especificidades en la enseñanza de la tipografía, y soy muy optimista con eso. Muchas gracias.